Hola, bienvenidos a este nuevo evento preparado especialmente por ustedes de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos como invitado al doctor Mauricio Barahona, especialista en nutriología clínica acá en sede San José, quien va a hablar acerca del peso y cómo combatirlo después de la pandemia. Importante recalcarles que si ustedes tienen alguna consulta, el doctor las va a contestar una vez que haya terminado su presentación. Para ello, les pedimos que por favor las realicen en el chat que tenemos acá mismo y al final las vamos a estar compartiendo. Con ustedes, el doctor Mauricio Barahona. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en esta sesión de la tarde de hoy, y vamos a compartir algunos temas relacionados con el impacto que tenemos en este momento con el tema de la pandemia. Entonces vamos a continuación a iniciar y vamos a comentar, como les repito, los efectos del peso en la pandemia. Quisiera confirmar nada más que el audio y todo esté transmitiendo bien de la manera adecuada. Confirmado, doctor, se le escucha perfectamente. Muchas gracias. Entonces, iniciamos. ¿La pantalla también se visualiza bien? Sí, correcto, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, justamente para iniciar con este tema estaremos comentando algunos aspectos importantes acerca de la evolución de la pandemia en estos meses que ya hemos ido experimentando, de cambios drásticos, y quiero comentar diferentes aspectos como lo son los cambios que hemos tenido como efectos de la pandemia. Y vamos a resumir en 6 cambios que tienen que ver con la rutina diaria, la dieta, la actividad física, el peso, el patrón de sueño y, por supuesto, el riesgo que las personas con obesidad pueden tener en relación a la infección por COVID-19. Bueno, quiero iniciar poniendo en perspectiva que el 6 de marzo anterior fue el primer día en el que el gobierno de la República de Costa Rica anunció que se confirmó el primer caso de COVID-19 acá en el país. Esto ocurrió el viernes 6 de marzo pasado, y a partir de ese momento, casi en forma súbita, en forma brusca, nos cambió por completo la rutina diaria que teníamos y a la cual estábamos acostumbrados. Y surge por primera vez este mensaje que ustedes ven acá, estos 2 mensajes. El primero surge este mensaje: quédate en casa. Surge como un mensaje emitido por las autoridades de salud, en donde se nos dijo que a partir de ese momento teníamos que prácticamente abandonar las actividades que realizamos normalmente y teníamos que irnos todos a quedarnos en casa. Tanto adultos como niños, se suspende el curso electivo, se suspenden las actividades en la mayoría de las oficinas y empresas, y todo el que podía tenía que irse para la casa. Y vean ustedes cómo ya empezamos a ver, esta es una fotografía de ese momento en la ruta 32, donde ya aparece inclusive en las señales que se colocan en las pantallas de las autopistas, en este caso la ruta 32, este mensaje que ustedes ven ahí, y ya empiezan a aparecer o a desaparecer más bien los vehículos y las presas de nuestras carreteras en una forma intempestiva, una forma súbita. Esto ocurre al margen de hace ya prácticamente 3 meses, casi ya 4 meses, de hecho, el día 6 de marzo, y bueno, este día nos cambia por completo en una forma súbita nuestra rutina. Y bueno, se nos habla entonces de que teníamos que quedarnos en casa porque en la calle de pronto apareció un virus, apareció un agente infeccioso que no lo podíamos ver, pero que estaba ahí y que iba a causar, como en otros países ya lo veníamos escuchando, una gran cantidad de contagios que podían llevar eventualmente una gran cantidad de enfermos, enfermos graves, inclusive a muchos fallecimientos. Y entonces la gente, obviamente todos entran en un gran temor, las personas se refugian en sus hogares atendiendo la instrucción de las autoridades, y esto pues lógicamente hace que haya un cambio dramático. Entonces las calles se vacían, ya desaparecen las presas, todo el mundo en la casa, y esto pues entonces nos empieza a enfrentar a varias realidades que vamos a comentar a continuación. El primer punto es que se nos dice hay que quedarse en casa. Bueno, y esto nos genera un primer reto.
la convivencia. Bueno, los primeros días tal vez no fueron tan difíciles porque los primeros días de pronto estábamos en la casa, de pronto la gente pensaba que eran vacaciones, inclusive unas frases se comentaron en su momento y decían, no estamos en vacaciones, estamos en cuarentena, estamos en un periodo de aislamiento sanitario, y resulta que entonces nos encontramos con una primera realidad que fue el iniciar el teletrabajo. Ya había muchas personas que estaban tal vez haciendo esta práctica, ya tenían cierta habilidad para tener esta rutina, pero otras no. Y además, no es lo mismo estar teletrabajando en la casa solos, ¿verdad? Cuando los demás miembros del grupo familiar, como es el caso de los niños, pues van a las escuelas, los demás van a sus otras actividades y algún miembro de la familia se queda trabajando desde casa. Este no fue el escenario. De pronto estuvimos todos en casa, adultos, niños, adultos mayores, etcétera, mascotas, inclusive todos en casa juntos al mismo tiempo. Y resulta que entonces los primeros días fueron como días de descanso, días de vacaciones, pero luego ya esto se empezó a prolongar y ya empezó a generar alteraciones en la convivencia de las personas. También el tema de que ya no fue unos días, como comentaba, sino ya empezó a extenderse por una semana, 2 semanas, y ya de esta historia en Costa Rica casi ya serán 3 meses y medio aproximadamente, y resulta que todavía nos falta, todavía continuamos. Entonces, se ha tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptar toda esta situación definitivamente a la realidad del teletrabajo, a la realidad de la convivencia en casa. Algunas personas han migrado a un teletrabajo al 100%, otras a un teletrabajo compartido y otros del todo no están haciendo teletrabajo porque deben continuar en sus puestos de trabajo ya que no es factible el teletrabajo. Y esto pues obviamente cada persona según su actividad se ha tenido que adaptar. En este sentido, entonces, otro aspecto interesante es el cambio entonces que eso nos ha generado en la dieta. Ustedes recordarán estas imágenes, ¿verdad? Que fueron de muchos chistes en redes sociales al inicio de la pandemia y decían que, bueno, la gente acudió en ese momento de impacto en forma intempestiva a los supermercados a comprar papel higiénico. Pero resulta que no solo fueron a comprar eso. Vean ustedes que también las personas fueron a comprar también provisiones y sobre todo muchos alimentos en esa primera etapa que fueron alimentos altos en grasa, snacks, cosas para tener en el hogar. Y pues como en los primeros días se sentía como vacaciones, pues parecía que no iba a haber mayor problema con eso. De hecho, recuerdo una anécdota de una paciente que me dijo, doctor, fue al supermercado y adivine qué no había. Y yo le pregunté, bueno, seguramente papel higiénico. Y me dice, no, palomitas de maíz. Todas las palomitas de maíz se acabaron en el supermercado porque las personas estaban comprando cantidades importantes de palomitas de maíz. Bueno, imagínense ustedes que toda esa primera reacción fue hacia eso. Pero bueno, los días siguieron pasando y entonces la gente se sentía como ahí en casa, ¿verdad? De vacaciones y entonces también empezó también el consumo de comidas, no se podía salir, los restaurantes estaban cerrados y entonces las personas dicen, bueno, vamos a pedir comida express. En el caso de nuestro gobierno siempre se permitió esta opción de solicitar comida en servicios express y entonces, bueno, las personas a través de diferentes plataformas que ya son conocidas por todos, pues empezaron a utilizar esas plataformas para pedir comidas, pero principalmente en muchos casos comidas rápidas, altas en grasa, altas en azúcar, altas en sal y que también nos generan cierto impacto en la vida. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue esto. Con el pasar de las semanas, mucha gente inició lo que se han llamado emprendimientos. Y vean qué interesante, porque entonces empezaron a aparecer imágenes como estas que les presento en redes sociales, en donde se decía que las personas tenían emprendimientos. Entonces, como los restaurantes cerraron y mucha gente necesitaba pues seguir consumiendo alimentos, entonces alguna gente empezó a tener emprendimientos para vender comidas, pero lo que me llamó la atención es el tipo de comidas de todos estos emprendimientos. Entonces vean por ejemplo el caso de este anuncio donde se dice tardes de café con nuestros deliciosos postres y vean ustedes entonces que eran principalmente postres, comidas dulces, postres para tomar café, diferentes tipos de pastelería y también comidas ya preparadas, pero sobre todo en la línea de las frituras y comidas más grasosas. Esto también ha ocurrido y cada vez empezaron a aparecer más de estos y más de estos y fue muy interesante
cómo el tipo de emprendimiento surgieron mucho en la línea de comidas, pero sobre todo en este tipo de comidas. Y esto fue también otro problema que también empezamos a observar en estos inicios. Y bueno, también se empezó a hablar entonces de que como no podíamos salir a ninguna parte, los gimnasios fueron cerrados también, no se podía salir a caminar, los parques fueron cerrados también, los parques nacionales donde mucha gente le gusta ir a hacer ejercicio o de paseo más activo, bueno, resulta que también cerraron. Y entonces empezó también el tema de empezar a decir, bueno, hagamos ejercicio en cuarentena. Entonces también empezaron a aparecer, como ustedes ven aquí, una serie de memes, ¿verdad? De gente de ese tema de hacer ejercicio en cuarentena. Y bueno, aparecieron también una serie de chistes en ese sentido. Entonces, había de todo, desde gente que se logró acomodar, hacer ejercicio en casa, gente que del todo no logró adaptar su rutina a hacer ejercicio en la casa. Y bueno, ya más recientemente lo que sí me ha llamado la atención es que cada vez que uno sale de casa y se dirige, por ejemplo, en mi caso, al hospital, ya vemos en la calle cada vez más personas caminando, haciendo ejercicio. Los fines de semana se ve mucho más gente haciendo ejercicio al aire libre, en bicicleta, corriendo, caminando. Esto ha sido un fenómeno interesante, sobre todo porque, bueno, ya en este momento ya hay gimnasios que se han abierto, pero mucha gente ha tomado la iniciativa de hacer ejercicio al aire libre. Pero, como decimos, no ha sido el caso necesariamente de todo el mundo y no a todo el mundo le ha sido tan fácil adaptarse a este tema de realizar ejercicio en la casa. Entonces, es otro de los retos que estamos viviendo. Y por supuesto, entonces, esta combinación fatal, ¿verdad? De un cambio en la dieta, de estar más tiempo en casa, de consumir este tipo de alimentos, ¿verdad? Asociado a poco ejercicio o a nada de actividad física, nos empezó a generar un impacto en el peso. Y también de esto ustedes han visto incontables chistes, incontables memes en redes sociales donde se habla del impacto en el peso, y sí lo hemos visto. Curiosamente, hemos visto dos impactos. En el caso, por ejemplo, de pacientes nuestros que ya estaban en tratamiento, en el control de peso, hemos visto que han logrado en algunos casos aprovechar muy bien todos estos cambios para más bien bajar de peso. Pero la mayoría de las personas que no han tenido un control adecuado en el peso, más bien han aumentado en este periodo de cuarentena y de aislamiento. Y esta combinación, ¿verdad? Entonces se ha hablado como de estas etapas en la cuarentena, ya llevamos más de 3 meses y medio, y mucha gente sigue en casa, mucha gente sigue en teletrabajo y alguna gente seguirá por varios meses más, según cómo se esté manejando en cada empresa, en cada lugar de trabajo. Hay personas que van a seguir prácticamente, según se pronostica, todo este año trabajando desde la casa, algunos ya van a ir regresando a sus oficinas o a sus centros de trabajo y otros ya lo han hecho. Ya otros ya están completamente en sus centros de trabajo. Pero entonces, esta situación para algunas personas se va a extender todavía muchísimo, muchísimo más. Esto también ha sido otro efecto que también hemos visto de esta alteración en la rutina, no solo en la dieta, en la actividad física, sino en el peso, el caso del sueño. Y esto ha sido muy interesante porque hemos visto un aumento del insomnio durante esta etapa de quedarse en casa. ¿Por qué? Porque resulta que antes pues salíamos de la casa, teníamos muchas actividades fuera de casa, por decirlo así, nos cansábamos más durante el día desarrollando muchas actividades fuera de casa y cuando ya llegábamos en la tarde o en la noche a la casa, pues llegábamos ya más cansados y llegábamos a descansar. O sea, ya habíamos invertido una buena cantidad de energía precisamente en las actividades diarias, pues ya pues llegamos a la casa con la idea más bien de llegar a casa a descansar, a buscar más bien relajarse, a buscar el descanso. ¿Qué ocurre ahora? Las personas se quedan en casa, no gastan toda esa energía que antes gastaban fuera de casa y resulta que no logran entonces conciliar adecuadamente el sueño durante las horas de la noche. También hemos visto el caso de personas que invierten al patrón de sueño. Empiezan a trabajar más de noche, empiezan a trabajar más tarde o se quedan en la noche viendo redes sociales, viendo series de televisión, etcétera. Y entonces se levantan ya no a la hora habitual tempranos para ir a trabajar, sino que se levantan a las 9, 10, 11 de la mañana. Y entonces más bien están teniendo trastornos de sueño por inversión de lo que se llama el ritmo circadiano. O sea, más bien son personas que invierten el patrón vigilia-sueño.
están durmiendo más en el día, cuando deberían estar despiertos y activos, y están trabajando o realizando actividades más en las horas nocturnas y acostándose ya a horas muy tarde, 11, 12 de la noche, 1, 2 de la madrugada, y esto nos está generando una alteración en el patrón de sueño, que ya sabemos que esa alteración también influye en el peso, porque hay hormonas como las hormonas del hambre que se apagan cuando vamos a dormir. De otra forma, queremos decir que cuando uno duerme, apaga las hormonas del hambre. Entonces, cuando uno duerme adecuadamente, tiene menos ansiedad y tiene menos hambre durante el día. Por el contrario, cuando dormimos mal o dormimos muy poco, también tenemos alteración de estas hormonas que controlan el hambre y tenemos más hambre y más ansiedad durante el día. Otro tema que también es importante comentar es lo que se ha llamado, y ustedes lo han escuchado mucho en las noticias, personas con factores de riesgo. Entonces aquí hablamos de personas que tienen, por ejemplo, diabetes tipo 2, problemas pulmonares crónicos, hipertensión arterial, problemas renales y cardíacos, problemas cardiovasculares. Entonces, estos son personas que hoy se sabe, y esta historia la conocemos desde el año 2009, cuando en el mundo se da la pandemia por influenza H1N1, ustedes la recordarán. En el año 2009 se empezó a observar que las personas se podían enfermar gravemente por esta gripe H1N1 y dentro de ellos se empezó a ver que había ciertos grupos de riesgos y llamó la atención en ese momento que las personas obesas y sobre todo con mucho grado de obesidad tenían problemas mayores cuando se infectaban con este virus, el H1N1. De eso hace ya 11 años. Bueno, ¿qué aprendimos de eso? Bueno, aprendimos que las personas con obesidad tienen una alteración de la mecánica respiratoria, no pueden expandir adecuadamente el diafragma debido a la acumulación de grasa abdominal. Esto hace que no ventilen bien y tienen más problemas para ventilar adecuadamente. Entonces, cuando estas personas sufren una infección respiratoria, los pulmones no se pueden expandir adecuadamente, la caja torácica no se puede expandir, las costillas para llenar bien los pulmones de aire, y esto lo que nos ocasiona entonces es que las personas tengan dificultad respiratoria con más frecuencia. Entonces, cuando tienen que estos pacientes superar infecciones respiratorias, el problema que tienen es que les cuesta esa dinámica respiratoria. Aparte, las personas con obesidad frecuentemente también son diabéticas o son hipertensas o tienen colesterol alto, problemas cardiovasculares, y eso hace que estas poblaciones sean de mal riesgo ante estas infecciones. Y hoy por hoy, en el contexto de la pandemia de COVID-19, definitivamente las personas con obesidad tienen más riesgo de tener enfermedad grave por COVID y también inclusive de terminar en cuidados intensivos por esta patología. Entonces, me han preguntado los pacientes, doctor, ¿y en medio de esta pandemia uno puede bajar de peso? No solo uno puede bajar de peso, uno debe bajar de peso, porque ya de por sí la obesidad es un factor de riesgo para tener una enfermedad respiratoria aguda por estos virus. Como les decía, lección que aprendimos desde el año 2009 con el H1N1, y hoy por hoy sabemos que las personas, más bien si bajan de peso, mejoran su estado de salud, disminuyen el riesgo de tener infecciones y sobre todo infecciones graves por COVID-19. Entonces, definitivamente sí es un buen momento para bajar de peso y sí es un buen momento para controlar el peso. También si estas personas, si hemos tenido el caso, por ejemplo, personas que ya venían subiendo de peso desde el año pasado, desde años anteriores, y ahora con estos cambios que citaba yo anteriormente de la pandemia, estar más en casa, comer diferentes tipos de comidas pero en la casa, hacer menos ejercicio, estar más sedentarios, dormir mal, etcétera. Estamos subiendo todavía más de peso, entonces con mucho más razón tenemos que tomar medidas y acciones para frenar ese aumento de peso. Bueno, hemos comentado estas reflexiones acerca del impacto de la pandemia en el peso, y pues ahora a continuación vamos a abrir este espacio para que nos puedan hacer consultas, nos puedan hacer preguntas y podamos compartir un poco más sobre esta temática y cómo podemos enfrentarla en este momento particular que estamos experimentando. Gracias, doctor. De hecho, acá ya nos están entrando consultas y la primera es de Sheila Delgadillo. Dice, ¿la dieta keto ayuda a perder peso? Bueno, gracias Sheila por tu pregunta. Te comento sobre las dietas que se llaman keto, que se apellidan keto, que son generalmente dietas bajas en carbohidratos
pero al mismo tiempo tienden a ser dietas altas en grasas. Nosotros recomendamos que se pueden utilizar dietas de pérdida de peso bajas en carbohidratos, pero bajas a su vez en el contenido de grasas. No recomendamos las dietas altas en grasas porque las dietas altas en grasas generan problemas como aumento de la acumulación de grasa en el hígado, aumento de problemas digestivos como colitis, alteran la microbiota intestinal y también no nos favorecen el cambio de hábitos. No son sostenibles también por mucho tiempo o en el largo plazo cuando son altas en grasas. Entonces recomendamos más bien realizar, si vamos a hacer una dieta de patrón, por ejemplo, cetogénico, bajo en carbohidratos, que sea además bajo en grasas y otro punto muy importante, normal y adecuado en proteínas. Entonces debemos estructurar bien esa dieta porque no se trata solo de bajar los carbohidratos y comer puras grasas, porque esto más bien nos genera alteraciones como comentaba. Gracias, doctor. Acá tenemos otra consulta de Pablo Ballestero y dice, ¿cuál es la dinámica para el ayuno intermitente? Y también Pablo aprovecha y nos pregunta, ¿es efectivo el ayuno intermitente? Es la misma. Otra dieta también que se ha puesto de moda recientemente, pasar periodos de 12 a 16 horas de ayuno, haciendo solamente una o dos comidas por día. Bueno, aquí hemos visto dos temas. El primer tema es que no todo el mundo se adapta bien a estos patrones de dieta, es decir, solo hacer una o dos comidas por día y no comer nada hasta el día siguiente. Por ejemplo, hacer desayuno y almuerzo nada más de hoy y a partir de las 12 del mediodía de hoy no comer absolutamente nada hasta el desayuno del día siguiente, por ejemplo. Entonces, esos periodos de ayuno prolongados generan dos cosas. Muchas veces generan ansiedad, muchas veces generan que las personas no logren adaptarse bien y generalmente son patrones que las personas no logran sostener por mucho tiempo. Por el otro lado, también depende como de una cierta disciplina de las personas. Yo recomiendo a personas que tienen problema de ansiedad, que tienen mucha ansiedad por comer, que pasan con ansiedad o picando todo el día, que hagamos mejor dietas fraccionadas de 5 o 6 tiempos de comida controlados porque les funcionan mejor y les controlan mejor el hambre. Ahora, si una persona quiere hacer un patrón de estos, también hay que tomar en cuenta si en 2 comidas que estoy realizando nada más estoy logrando cubrir todos los nutrientes, porque entonces una persona, por ejemplo, si hace solo una o dos comidas y vuelve a comer hasta el día siguiente, resulta que no consume una suficiente cantidad de proteína, por ejemplo, va a tener deficiencia de proteína y va a perder músculo. Entonces, está perdiendo kilos, pero estaría perdiendo kilos de músculo. Por el otro lado, si no tiene un buen aporte de frutas, de vegetales, va a tener estreñimiento por falta de fibra y así. Entonces, puede ser que en una o dos comidas que hagas al día no va a ser suficiente para cubrir los requerimientos que el cuerpo necesita. Esto también tenemos que valorarlo. Gracias, doctor. Acá Maritza Arroyo nos consulta, cuando se padece de hipotiroidismo en tratamiento y con familia que padece de colesterol alto, ¿qué dieta es la más adecuada? ¿Es recomendable bajar los carbohidratos? Bueno, en el caso de personas con hipotiroidismo, lo primero es que controlemos la función de la glándula tiroides. Esto significa que si ya la glándula tiroides está regulada con tratamiento y la función de la tiroides sale normal, no vas a tener ningún problema para perder peso. Es decir, lo que hacemos nada más es controlar. El otro punto es cuánto aumenta el peso, un problema de tiroides lenta, de hipotiroidismo. 2 a 4 kilos. Únicamente 2 a 4 kilos son explicados porque funcione mal la glándula tiroides. De manera que si una persona tiene 10 kilos de más, 15 kilos de más, 20 kilos de más, solo podemos explicar 2 a 4 kilos por la tiroides. Y ya una vez, como decía, que se controla, ya no tenemos ningún problema para perder peso. Entonces, igual vamos a hacer un patrón de dieta equilibrado en el contenido de carbohidratos, de grasas y proteínas. Se pueden reducir efectivamente también los carbohidratos para lograr pérdida de peso, pero estas son personas que ya controladas la tiroides no van a tener ningún problema para entrar en un tratamiento de pérdida de peso. Gracias, doctor. Acá Carlos Luis Hidalgo nos pregunta, recomendaciones para un paciente con divertículos, ya que me cuesta bajar de peso, si como mucha lechuga o mostaza me da dolor abdominal. Sí, efectivamente, Carlos, en las personas que tienen divertículos, que son estas lesiones que se producen a nivel del intestino grueso, del colon, debemos utilizar en las dietas de pérdida de peso. Por supuesto que queremos siempre decirle a los pacientes, coma más ensaladas,
coma más vegetales, coma más frutas. Pero en las personas con divertículos, las fibras muy duras pueden generar malestar y pueden generar inclusive complicaciones diverticulares. Entonces, recomendamos utilizar fibras pero más blandas, ¿como cuáles? Bueno, en vez de utilizar mayor cantidad de vegetales crudos, como mencionabas, todas las hojas verdes, lechugas y demás, mejor preferimos utilizar vegetales cocinados, es decir, vegetales cocidos, por ejemplo, que suavizan al cocinar la fibra de esos vegetales. Por ejemplo, si utilizamos, por ejemplo, el caso del zucchini, por ejemplo, cuando ya se cocina el zucchini o el zapallo, tiene una característica más blanda, más suave. Pero si hablamos de las hojas verdes, lechuga, por ejemplo, tienen fibra y son más duras y se consumen crudas, entonces van a tener más impacto. Entonces, un cambio que vamos a recomendar es utilizar vegetales más cocinados o cocidos en vez de vegetales crudos, por ejemplo. Gracias, doctor. Acá Marisa Arroyo nos consulta, ¿hay algún alimento que pueda ayudar a controlar la ansiedad? Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que hay alimentos que controlan y hay alimentos que empeoran la ansiedad. Por ejemplo, alimentos altos en grasas y altos en azúcares nos empeoran la ansiedad. O sea, si yo consumo alimentos que tienen más grasa, más contenido de azúcar, más bien me estimulan a seguir comiendo ese tipo de comidas. Entonces me activan a nivel del gusto el deseo de comer más. Por el otro lado, alimentos que son más bien altos en proteínas y altos en fibra me ayudan a tener más saciedad, porque ahí lo importante es decir, ansiedad, ¿y qué sería lo opuesto a la ansiedad? Bueno, la saciedad. Entonces, consumir alimentos más altos en proteína, por ejemplo, las carnes, por ejemplo, obviamente bajas en grasa, los quesos, algunos embutidos, jamones bajos en grasa, el huevo, por ejemplo, los lácteos como la leche, el yogur, el queso que ya mencionaba, son alimentos que me aportan proteínas y me dan más saciedad. También los alimentos altos en fibra, como son las frutas y los vegetales, son alimentos acetógenos. Y si combinamos ambos, muchísimo mejor. Gracias, doctor. Acá Laura Barrantes nos dice, estoy con la menopausia y estoy engordando mucho. ¿Qué me recomienda, doctor, para bajar de peso? Sí, efectivamente, Laura, el momento, el climaterio en una mujer, el momento de la menopausia, es un momento en que la mujer, aunque coma lo mismo y haga las mismas actividades, puede subir de peso. ¿Cuál es la razón de que esto ocurre? Bueno, los estrógenos también regulan el metabolismo y también regulan el metabolismo de la grasa y del músculo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando una mujer entra en el periodo de climaterio y baja la producción de hormonas, sobre todo de estrógenos, entonces su metabolismo se pone más lento y esto hace que con facilidad aumenten de peso y también que acumulen más grasa a nivel abdominal. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y tomar eso de punto de vista de partida para decir si en el momento de la menopausa hay esa tendencia, tenemos que controlar mucho más la dieta, tenemos que aumentar mucho más el ejercicio, la actividad física para poder compensar ese metabolismo que se pone más lento. Esto va a ocurrir en los primeros 2 a 3 años después de la última menstruación, inclusive un poquito antes, pero más o menos en promedio. Y luego ya se estabiliza. O sea, no es que la persona va a seguir subiendo y subiendo de peso a partir del momento de la menopausia todos los años de su vida, no. Generalmente ocurre en los primeros 2 a 3 años después de la última menstruación y luego ya el cuerpo se acomoda a vivir con menos estrógenos y se estabiliza el peso. Pero en los primeros años puede haber ese aumento de peso, entonces tenemos que intervenir rápidamente, hacer ajustes en la dieta, aumentar la actividad física, acelerar ese metabolismo para compensar la falta de los estrógenos. Gracias, doctora. Acá Carla Flores nos dice, ¿funcionan los alimentos integrales para perder peso? Bueno, los alimentos integrales, pensemos en pan integral, harinas integrales, galletas integrales, diferentes productos que tienen más fibra. Bueno, recordemos que estos productos, como si tenemos el pan integral, las galletas tienen más fibra, o sea, pueden generar más saciedad, pero no es que tienen menos calorías, o sea, no es que tienen una disminución del aporte calórico. Entonces debemos contabilizarlos como porciones de harina dentro de la dieta.
No el hecho de que un producto diga integral quiere decir que es casi equivalente a que fuera libre o a que yo puedo consumir la cantidad que quiera. No, son más altos en fibra, por eso se les llama integrales, pero no son bajos en carbohidratos, tenemos que controlar esto. Perfecto, doctor. Ya nos quedan unas 2 últimas consultas. Este se llama Claudio Arce y dice, ¿cuáles son los mejores alimentos para reducir la grasa corporal, doctor? Bueno, Claudio, efectivamente, cuando el objetivo es bajar grasa corporal acumulada en el cuerpo, la primera medida es comer menos. ¿Comer menos de qué? De todo. O sea, reducir las porciones de lo que comemos en general en una dieta. Ahora, si empezamos en un orden, yo diría empecemos bajando el consumo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, consumo de azúcares, por ejemplo, azúcares en bebidas, en comidas. Empecemos bajando eso. Segundo, bajar los alimentos que son altos en grasa, frituras, comidas rápidas, este tipo de cosas. Y tercero, controlar el consumo de proteínas. ¿Cuál es el tipo de proteínas que utilizamos? Por ejemplo, una vez un paciente me dijo, doctor, pero es que los chicharrones tienen proteínas. Y yo le dije, bueno, sí tienen proteínas, pero evidentemente son proteínas que están asociadas a alta cantidad de grasa. Entonces, no necesariamente cualquier alimento que tiene proteínas, si tiene mucha grasa, tampoco nos va a servir para perder peso. Entonces, controlar el consumo de carbohidratos, bajar las grasas y tener consumo de proteínas que sean también controladas en grasas. Gracias, doctor. Y ya tenemos la última consulta que es de Alejandra Gutiérrez y dice, doctor, ¿qué tan efectivo es comer gelatina light cuando tengo ansiedad? Sí, efectivamente es una de las técnicas que podemos utilizar, consumir alimentos que sean 0 calorías. Tenemos el caso de la gelatina light, a veces le podemos poner a la gelatina unas porciones, unos pedacitos, trocitos de frutas que también nos ayudan a generar más saciedad y sobre todo para las personas que les gustan las cosas, prefieren las cosas dulces, entonces la gelatina light puede ser una opción que sería de consumo libre, teniendo por ejemplo en la casa esta gelatina para esos momentos de ansiedad. Listo, doctor, le agradecemos muchísimo la participación. Le recordamos que él es el doctor Mauricio Barahona, especialista en nutriología clínica acá en Hospital Clínica Bíblica San José. Si ustedes desean alguna información, pueden marcar a los teléfonos 2522-1000 o 8557-7444. También los invitamos a formar parte de los siguientes eventos que van a ser publicados en nuestras redes sociales. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Pues muchas gracias por la invitación para poder compartir con todos y todas ustedes y quedamos a sus órdenes en los medios indicados para seguir compartiendo más de sus consultas y estamos a sus órdenes. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, doctor. Feliz tarde a todos.